Eso es. Ahí estamos. Luego le vas dando al pause. Eso ya lo hemos pasado. La normativa reguladora. No, pero ahí. Aquí ya os lo he... Simplemente pararle un segundito que os cuento lo último que me faltaba. Os había comentado que la Comisión de Servicio era quien regulaba esto. Ahora está en el decreto del año 2000. Y es muy importante esa que os he puesto tachada ahí, porque esa norma, la propia Administración, cuando publica estas comisiones, dice que no confundir con la adaptación del puesto de trabajo. Luego os diré cuál es la clave para distinguir la comisión humanitaria de la adaptación del puesto de trabajo. Estas tres normas están en... Os he puesto el iconito en el ordenador de la convocatoria de humanitarias de nuestra página web, porque ahí tenéis cualquiera de estas normas, todas relacionadas, ¿vale? ¿Puedes pasar, Pedro? Lo puedes ir pasando tú un poquito si quieres. Es que si no son 5 segundos cada pantalla. Bueno, vamos a ver a quién se dirige. Aquí lo puedes parar un segundo. La norma, primero os voy a decir lo que dice la norma, ¿vale? La norma dice que se dirige a funcionarios de carrera, es decir, que en teoría sería con destino definitivo o en, bueno, con expectativa de destino, pero no en prácticas, ¿vale? Serían funcionarios de carrera y que tengan destino en Aragón. Esto es lo que dice la norma y lo dice así tal cual. Os he puesto unos asteriscos porque luego vamos a ver que en realidad no se está aplicando esta cuestión tal cual, ¿vale? Se permite participar a los funcionarios en prácticas y también a los que tengan destino en otras comunidades autónomas. La norma dice que se dirige a funcionarios afectados por situaciones que impliquen, fijaros, una notoria merma de facultades físicas, psíquicas o sensoriales, siempre que esta disminución de capacidades que tenga el funcionario no sea susceptible de considerarse una incapacidad permanente, ¿vale? Porque si fuera una incapacidad permanente total para la profesión habitual, por ejemplo, o una absoluta para cualquier profesión o oficio, pues no habría lugar a ningún traslado de centro de trabajo, ni de localidad, ni nada, porque, bueno, pues lo que habría que hacer es instar la incapacidad permanente, ¿vale? Puedes ir pasando, Pedro, si quieres el vídeo, hasta que salga la siguiente parte. Bueno, esto es lo que dice la norma, ¿vale? Tal y como lo define. Y luego hay un elemento más de esta definición, que es este que os viene debajo, que dice para ocupar una plaza en un destino diferente o distinto al que ocupa, ¿vale? Esta es la característica fundamental que nos va a diferenciar lo que es una comisión humanitaria de lo que sería una adaptación del puesto de trabajo, ¿vale? Si estas mermas de facultades físicas, psíquicas o sensoriales se pueden suplir en el mismo puesto de trabajo, pues lo que habrá que hacer es una adaptación. Si para poderlas, digamos, suplir, o ahora veremos un poco más adelante los criterios que se utilizan, hace falta trabajar en otra localidad, pues entonces sí que tendría sentido solicitar una comisión de tipo humanitario. ¿Vale? Puedes pasar, Pedro. El procedimiento, tal y como viene regulado en la norma, es un procedimiento reglado, es decir, que si se cumplen los requisitos que se piden, se tiene que conceder. Lo que pasa es que ya veremos que es un procedimiento reglado con una comisión de valoración que, bueno, que lo hace un poco diferente. El inicio del procedimiento es a petición de parte, siempre hay que hacer nosotros la solicitud. Puedes darle al play, Pedro. Adjuntando documentación justificativa de todas las circunstancias alegadas. Esto es muy importante, ¿vale? El tema de que tenemos que adjuntar siempre la documentación que justifique todo lo que vayamos a alegar, ¿vale? Los plazos que se manejan, os he puesto los dos plazos más importantes. Uno es el plazo de concesión, se concede por un año, ¿vale? Siempre son anuales, aunque dice la norma que son prorrogables. Lo que pasa es que esta prórroga tiene los mismos requisitos y el mismo procedimiento que la concesión inicial. Con lo cual, lo único que implica es que cuando tú alegas que es prórroga, la comisión, cuando le pasan el expediente con la solicitud, le pasan también el expediente antiguo con las solicitudes o concesiones antiguas, ¿vale? Eso en cuanto a la concesión y el plazo que dura la comisión de servicios. También, por otro lado, el plazo de solicitud es desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril, o sea que todavía nos queda casi un mes para pedirla en plazo ordinario. Fuera del plazo ordinario se puede solicitar, pero siempre a criterio de que la comisión considere que hay, pues bueno, circunstancias que pues, te impidieron pedirlo en el plazo ordinario y sobrevenidas, este tipo de cuestiones, ¿vale? Sobre la instrucción del procedimiento, lo instruye y resuelve en la Dirección General de Personal y es preceptivo que la comisión de valoración, que es una comisión que prevé el propio decreto, ¿vale? Y que está compuesta. Es fundamental que os cuente un poquito la composición,
porque es quien luego va a decidirlo todo, ¿vale? La comisión de valoración la componen un médico, o una médica, un psicólogo, una psicóloga, un inspector de educación y me parece que son 3 o varios funcionarios o hasta 3 funcionarios del Departamento de Educación del área de personal, ¿vale? Así como la directora general de personal o personal quien delegue. Esta comisión tiene que emitir sí o sí un informe. No se podría resolver el procedimiento sin ese informe, pero el informe en sí mismo no es absolutamente vinculante. También os digo que es extrañísimo, no se me ocurre, no sé si habrá dado el caso, no tengo el dato de si alguna vez se han apartado del informe de la comisión, pero yo creo que no es la tónica, es más bien lo contrario. Lo que dice la comisión es lo que luego resuelve la dirección general. Se valora en esta instrucción el cumplimiento de los requisitos de cada solicitud, es decir, se hace un análisis individualizado mediante un expediente concreto, ¿vale? Y esta comisión, en el seno de la instrucción, además de lo que nosotros hayamos aportado, que ahora lo veremos, puede requerirnos tanto documentación como pasar algún tipo de revisión técnica, bien sea médica o psicológica o psiquiátrica, o incluso podrían citar al funcionario solicitante a una entrevista, ¿vale? Puedes pasar, Pedro. La finalización del procedimiento, simplemente por seguir un poco la esquema de la ley, ¿vale? Ahora veremos todo lo de en medio. La finalización del procedimiento tiene que ser motivada, es decir, tienen que exponer en la resolución las causas cuando sea denegatoria o en caso de que se apartara del criterio de la comisión. Y por otro lado hay un articulito ahí, un puntito que dice que es importante recordarlo, que si se deforman los hechos, se produce una deformación de los hechos o falsedad, que eso conllevará directamente la denegación o revocación de la comisión. ¿De acuerdo? ¿Puedes pasar, Pedro, a la siguiente parte? Bueno, después de ver el procedimiento como es, vamos a examinar un poco, puedes dejarlo. Vamos a examinar un poco la solicitud, el modelo oficial, ¿vale? Simplemente aquí, nada, ir marcando dos cosas. Lo primero, acordaros que os he dicho que aunque la norma dice que es para funcionarios de carrera, la propia solicitud, ahí os he señalado en amarillo, que también marca para funcionarios en prácticas. Podéis marcar la casilla y lo podéis solicitar si sois funcionarios en prácticas. Puedes darle play. El resto del cuadro que veis aquí simplemente son datos del solicitante. No creo que tengáis ninguna dificultad en rellenar esta parte. Simplemente pásalo, Pedro, que es para pasarlo rápido. Vale. Una, Sí, perdón. Dime. ¿Había alguien preguntando? No sé si había alguien. Bueno, sigo. Lo que os decía, los datos personales son los identificativos, ¿vale? Es la verdad que viene una muy exhaustivo, no haría falta para presentar un procedimiento, pero ya que pone modelo oficial hay que seguirlo, ¿vale? En la segunda parte del formulario de solicitud es la causa principal de la solicitud. Aquí una primera aclaración muy importante, ¿vale? Fijaros que hay que seleccionar una causa y por lo que hemos visto en la definición legal, parece como que la única causa que recoge la ley es la enfermedad propia, porque hablaba de que el funcionario tenga mermadas sus capacidades físicas, psíquicas, sensoriales. Sin embargo, vemos que la propia comisión o la propia administración, cuando nos da la solicitud, nos pone también las enfermedades de hijos o del cónyuge o de padres u otros familiares, ¿vale? E incluso nos pone un último caso de otros casos, ¿vale? Es decir, no solo esta comisión se da en casos de enfermedad propia, sino también en casos de, digamos, de extrema necesidad familiar, cuando tenemos problemas con los hijos, con el cónyuge o con los padres u otros familiares de mayor grado que ya veremos no tengan otras personas que se hagan cargo de ellas, ¿vale? ¿Puedes pasar, Pedro? Luego, además, y déjalo corriendo, tenemos que concretar los motivos de la solicitud. No entro ahora porque lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Es muy importante que concretemos aquí los motivos de la solicitud y la documentación a aportar. Simplemente deciros que esos huecos que hay ahí podrían valernos para una solicitud muy sencilla en que aportáramos un par de documentos o no tuviéramos mucho que contar, ¿vale? Pero lo normal, y ahí lo dice, se puede adjuntar, en caso necesario, un documento aparte con todos los motivos bien explicados, como a continuación os daremos como pauta, ¿vale?
La última parte es simplemente decir que os fijéis que hay una localidad, es decir, hay que marcar la localidad a la que queremos, en la que queremos llevar a cabo la comisión de servicios, es decir, está muy vinculado, como hemos visto antes, porque si no sería una adaptación del puesto, a que haya un cambio de localidad y de destino del funcionario, ¿vale? Luego creo que aquí simplemente más os he recordado que firméis, ¿vale? Que puedes darle, Pedro. Os recuerdo aquí simplemente que no os olvidéis de firmar, ¿vale? Porque a veces pasa que no se firman las solicitudes y no las deniegan. Bueno, se podría subsanar. Y luego el órgano competente, como ya os he dicho, es la Dirección General de Personal a quien hay que remitir el escrito, ¿vale? Vamos a ver, ya mucho más importante, los criterios de la comisión de valoración, ¿vale? Lo he llamado así, puedes dejarlo hasta que vaya saliendo el primero. Los criterios de la comisión de valoración, hay uno muy, muy importante, ¿vale? Esto viene en la exposición de motivos de la norma, puedes dejarlo aquí parado, sí, Pedro. Esto viene en la exposición de motivos de la norma y la comisión lo tiene muy, muy presente. Es decir, no se puede utilizar este procedimiento como una suerte de concurso de traslados extraordinario o una segunda oportunidad de conseguir otro destino. Las resoluciones que emite la propia administración en las alzadas que hemos recibido y tal, pues entran mucho en este extremo, ¿vale? En que no se debe usar esta figura como un concurso de traslados. La siguiente idea que os quería transmitir es que tengáis en cuenta que lo primero que recibe la comisión cuando reciben el expediente con vuestra solicitud y vuestros documentos, la administración adjunta a la comisión pues, otra serie de documentación. Y entre ella se adjunta vuestro histórico como funcionarios, con vuestro histórico de permisos, de baja, la situación laboral que tenéis o que habéis tenido, el destino en el que estáis, los destinos que habéis estado. Entonces se analiza específicamente que no se esté ante un caso de, digamos, intento de movilidad encubierto buscando una excusa, por decirlo así, un poco pronto y mal, ¿vale? Pero para que me entendáis. Entonces, estos dos criterios, estas dos cuestiones, es muy importante que lo tengamos en cuenta, que lo van a revisar. Si estamos que nos acaban de dar justo, pues eso, claro, es muy habitual, un destino definitivo, nos lo dan muy lejos, nosotros tenemos una problemática familiar que podíamos atender, pero ahora con esta marcha por concurso de traslados no vamos a poder. Obviamente, no estamos intentando hacer un segundo concurso de traslados extraordinario. En ese caso hay una razón, ¿vale? Pero es muy importante, y ahora viene este punto que ha aparecido aquí, el tercero, es muy importante que justifiquemos la situación de necesidad que la propia Comisión de Valoración y la Administración, ya digo, en sus propios escritos, ya no tanto en la ley, la califica como extraordinaria, ¿vale? De hecho, dicen en algún momento que la situación de necesidad tiene que ser extraordinario, tanto sea propio del funcionario como del familiar por el que se justifique, ¿vale? Es decir, cuando decimos justificar, queremos decir que hay que acreditar con documentos, ¿vale? Esto es muy importante, ¿sí? O sea, no podemos simplemente alegar, contar, explicar algo, porque nosotros tenemos que pensar que cuando estamos enfrentándonos a una comisión de este tipo es porque tenemos un problema. Y cuando tenemos un problema, los seres humanos todos tendemos a centrarnos en nuestro problema y un poco a no ver fuera, ¿no? Y aquí nos vamos a enfrentar a una comisión de expertos y de personas que conocen cómo funciona esta norma y conocen cómo funcionan todos estos procesos, que van a ser objetivos. Es decir, ellos no están en nuestro problema, igual que reciben nuestra solicitud, van a recibir muchísimas más, ¿vale? Entonces, esa situación de necesidad extraordinaria habría que justificarla de alguna manera, ¿vale? Ahora vemos qué documentos serían los necesarios según cada caso, ¿vale? Por otro lado, además de esta necesidad extraordinaria, dice aquí que habría que justificar por qué la concesión de la comisión contribuye a mejorar la situación de necesidad. Es decir, no solo le tenemos que contar y acreditar documentalmente a la administración que esto es así, sino que además con la concesión de esta comisión va a ayudar a mejorar esa situación, a superarla, ¿vale? Porque si no, tampoco tendría sentido la comisión, ¿vale? Con lo cual, fijaros hasta qué punto nos obliga, es una comisión que parece así muy sencilla, pero tiene un punto técnico muy importante, ¿vale? Como recomendaciones para que lo que vayamos a explicar pues llegue a la comisión de valoración, ¿vale? Los hechos hay que ser concisos y concretos, hay que ir al grano, no hay que divagar, no hay que explicar las cosas desde un punto de vista de la queja o del dar lástima o el dar pena, porque no se trata de eso, se trata de analizar la situación médica propia del funcionario o de los hijos o del cónyuge o de los padres, ¿no? Que lo más habitual suele ser los mayores, ¿no? Los progenitores
o otros familiares que tengamos a cargo, pues lo importante es dejar claro a la comisión cuáles son esas patologías, qué consecuencias tienen esas patologías, etcétera, ¿vale? Y eso tiene que estar documentado en informes médicos, ¿vale? Estos informes médicos es muy interesante y muy importante que sean ad hoc, es decir, que sean informes que hayamos pedido al médico de cabecera, al médico especialista que lleva el seguimiento de nuestro familiar o nuestro propio, ¿vale? O yo que sé, el terapeuta, si es un psicólogo, un psiquiatra. Hay que pedir informes ¿vale? Es decir, en el que hay que intentar acreditar ciertas circunstancias, ¿vale? Y luego tener una cuestión muy importante también en cuenta. Solo se van a tener en cuenta aquellas alegaciones que hayamos justificado. Ya lo he venido diciendo, pero es que quiero insistir muchísimo en ello, ¿vale? La comisión no va a hacer, digamos, una interpretación de vuestra literatura si hacéis un escrito. Van a mirar los informes médicos y todo lo que sea documentación objetiva, ¿vale? En la que tiene que estar reflejado aquello que vosotros digáis, ¿sí? En la solicitud. Vamos a pasar de pantalla. Ahora en la siguiente pantalla incidiré sobre alguna de estas ideas, ¿vale? Vamos a ver la acreditación documental. En realidad aquí en la presentación lo que os he puesto, que además está todo aquí de un golpe, de hecho no he cambiado el título, perdón. Lo que os he puesto aquí en esta pantalla es lo mismo que pone en lo que publica la propia comisión y la administración en la convocatoria, ¿vale? En la parte de atrás del modelo de solicitud hablan de estos documentos, pero si os fijáis, documentos, algunos son documentos, pero en todos ellos pone justificación de la mejora, ¿vale? Da igual cuál sea la causa, la justificación de la mejora siempre tiene que estar acreditada documentalmente, ¿vale? Como os decía antes. En el caso de que sea una enfermedad propia del funcionario, pues aparentemente nos pide certificado o certificados médicos, porque pueden ser varias dolencias, varios médicos lo que entre en juego, ¿vale? De cada cuestión que aleguemos, ya digo, como dentro de lo posible, siempre justificado con certificado, ¿vale? Y os he puesto aquí entre paréntesis el concepto anterior de la necesidad extraordinaria, es decir, no en cualquier circunstancia se va a producir los requisitos o la comisión va a considerar que se dan los requisitos para otorgar la comisión, ¿vale? Por ejemplo, una enfermedad propia, pues os puedo poner así un ejemplo, a un caso que he conocido, por ejemplo, pues persona que está con tratamientos oncológicos porque padece cáncer y pues tiene un destino a 150 kilómetros de la población donde tiene el centro donde le dan los tratamientos y además donde tiene su residencia o familiar. Bueno, pues sería un caso, por ejemplo, en el que estaría justificado el cambio de destino de la plaza por una localización en otro lugar, ¿vale? Que eso es también importante, el por qué es importante, el por qué es necesario ese cambio de localidad, qué necesidad extraordinaria estamos supliendo con la comisión y qué mejora voy a tener, pues no tener que hacer viajes o poder hacer los reposos de una manera más sencilla, en fin. Todo esto, si lo tenemos documentado, porque nos lo ha puesto, lo tenemos en un documento médico, el hecho, por ejemplo, en este caso que os pongo como ejemplo, ¿vale? Pues el hecho de que se pueda hacer allí y no en otro sitio, ¿vale? Haya que acreditar, pues que un médico nos diga que el tratamiento tiene que ser llevado a cabo en ese lugar, por ejemplo, eso sería una justificación del lugar, ¿vale? En casos, por ejemplo, de hijos y de cónyuge, nos añaden además de estos dos documentos, por decirlo de alguna manera, el libro de familia. Siempre hay que acreditar la filiación, la relación de filiación, tanto con el cónyuge, con el libro de familia sería suficiente, como con los hijos, ¿vale? Si alguien quiere, Rakam, creo que quería hablar. No sé, estamos acabando ya, ¿eh? Me queda lo que os voy a contar aquí y ya pasaremos a turno de preguntas. O sea que si me dejáis que acabe, entramos ya luego un poco a los casos concretos, ¿vale? En el caso de padres u otros, he puesto otros parientes de mayor grado que el segundo grado, ¿vale? Nos dice que ese libro de familia no es el nuestro, del funcionario. Lo que nos piden es el libro de familia del causante, es decir, la persona que está enferma, ¿sí? Porque tenemos que acreditar con el libro de familia o con otros medios de prueba, que ahí se pueden utilizar otros medios de prueba, tenemos que acreditar que esa persona es nuestro pariente, ¿vale? Eso lo primero. Y además de que es nuestro pariente,
fijaros lo que nos pone en segundo lugar, y esto es casi lo que en derecho se llama una probatio diabólica, o por lo menos en este caso diabólica no, pero difícil. Nos dice que justifiquemos la inexistencia de familiares que se pueden hacer cargo de esa persona por la que nosotros solicitamos la comisión. Pensad, claro, si es un tío lejano, pues si hay muchos parientes, en teoría tendríais que justificar para que os lo dieran por qué cada uno de los demás no puede, ¿vale? Y eso no siempre va a ser fácil, ¿vale? Entonces, bueno, pues a veces pues simplemente se puede apuntar indicios de que no hay relación con esa familia o lo que sea, pero claro, en caso de un padre es más sencillo porque solo jugamos con los hermanos, ¿no? Pero si nos vamos a otros parientes más lejanos, esta parte sería muy complicado de justificar, ¿vale? Y lo exigen, ¿eh? La comisión exige que se justifique por qué tienes que ser tú y no cualquier otra persona que pueda tener la misma obligación civil, ¿vale? Con ese familiar. El certificado médico o certificados médicos y justificación de la mejora, como hemos dicho antes, ¿vale? Por aportaros un poco nociones, un caso muy típico, ¿vale? Son los padres mayores, ¿vale? Tenemos padres mayores que no se pueden valer por sí mismos o que tienen dificultades, que contraen enfermedades en algún momento determinado y, bueno, pues ante esa situación creemos que tenemos que estar con ellos y queremos estar con ellos y pedimos esta comisión. La comisión de valoración sigue un criterio, o sea, digamos, no es que no quieran darlas, porque yo en la nota en la publicación que tenemos hemos utilizado la palabra restrictivos, son restrictivos porque dan pocas, pero no tanto porque den pocas, porque no quieran darlas, sino porque muchas personas al pedirlas no justifican bien todos estos extremos, ¿vale? No plantean bien qué necesidad se está intentando cubrir, por qué es extraordinaria, por qué hay que hacerlo en ese lugar, por qué si yo soy un familiar de esa persona tengo que ser yo y no otro el que se encargue de él. Me explico, son digamos, una serie de cuestiones que si no se justifican de una manera razonablemente que a la comisión le parezca suficiente, pues nos puede hacer que aunque tengamos esa situación de verdad, no nos la den, ¿vale? No, al final no la podamos tener. En principio esto era lo que yo os tenía pensado contar, más o menos eran 20 minutos, media hora, pero como hemos tenido que empezar un poco tarde, ¿vale? Puedes pasar, Pedro, creo que no hay nada más. Simplemente comentaros bueno, que tenéis nuestras sedes de AMPE en la página web ampearagon.es, arriba tenéis el apartado sedes, ¿vale? Y aquí simplemente os pongo pues, nuestros canales de redes de funcionarios definitivos, que hace ya un tiempo que los hemos puesto en marcha y si os interesa seguir pues, todos los temas de movilidad de profesorado y desarrollo de carrera docente, sobre todo, pues os invitamos a seguir estos canales en todas nuestras redes. Y ahora sí, yo ya he acabado. Aquí también despido a los usuarios que nos sigan a través de YouTube. Y pues os dejo la palabra a los que habéis venido para comentar lo que queráis.